con gastos, pero tenemos la mentalidad de ser startup, con lo cual el tema de transición digital y transformación va a nuestro ADN. O sea, que siempre hemos estado ahí. Nacimos en el 2016 a finales, vamos casi para 5 años, y nacimos además de un juego, porque lo que empezamos a hacer es temas se llama gamificación. Gamificación es el uso de técnicas de juego en entornos serios, que se dice. Cuando unos emprendedores valencianos, que además venían de un caso de éxito, dijeron, oye, esto de Pokémon GO lo está petando, hablamos del principio de 2016, y si eso lo vinculamos con un destino turístico, hacemos un Pokémon GO de las fallas, y así nació Fallas Play and Go, y a partir de ahí fue tan bien el proyecto, que lo hicieron entre 6 personas básicamente, 6 desarrolladores, que montaron una empresa después con eso. Y se ha montado una empresa y hemos estado acelerados en Insomnia, en Lanzadera, en varios espacios, y ahora estamos en Espacio Arcade, aquí en la calle Serpis, muy cerca de aquí. Y nacimos, es verdad, con el tema de la gamificación como una forma de trabajo, junto con otros elementos también tecnológicos, como es la realidad aumentada y la geolocalización. Al final, con ese trío empezamos a desarrollar un poco. En principio eran aplicaciones móviles, tipo, como he dicho, tipo Pokémon GO, pero aplicado a destinos, pero eso poco a poco fue evolucionando. Ahora entraré en eso. A nivel interno, pues lo que he comentado, lo que comenta Juan Carlos, lo llevamos en el ADN, entonces nosotros ya trabajamos también siempre pues con Confluence o Jira, con Google Drive, con Slack, con herramientas de comunicación, con Google Drive, etcétera, y estamos continuamente, con lo cual es verdad que tampoco nos ha costado tanto adaptarnos, porque realmente hemos ido trabajando igual. De hecho, ahora volvemos a la oficina por volver, porque nos gusta vernos, pero podríamos trabajar perfectamente. Lo hicimos desde casa cada uno y es mucho más eficiente, ¿no? Ahorramos gastos de desplazamiento, etcétera. También, pero es verdad que es por nuestra condición. Y también es verdad que sí que nos ayuda la transición digital de cara afuera, es decir, es verdad que los clientes empiezan a entender que necesitan adaptarse de alguna forma o utilizar nuevas herramientas para adaptarse al mercado. Entonces, como estaba comentando, al final eran, bueno, pues tema de gamificación, como os he dicho, desarrollo de motivaciones, digamos, para hacer cosas. Al final los estímulos pueden venir de dos formas. Puedes hacer que una persona haga algo pues porque le das un premio, porque se queda el primero en un ranking, porque compite con otros, o lo puedes hacer de forma material, le das directamente un regalo. Entonces, a partir de ahí lo que hacemos es identificamos en el territorio puntos de interés, recursos turísticos, a los que asociamos esas misiones. Las misiones son pequeños juegos, son minijuegos que se hacen contra un recurso turístico. Un minijuego puede ser hacerse un selfie, contestar una pregunta, lanzar un objeto con realidad aumentada. Son pequeñas interacciones que un poco van al hilo que decía Juan Carlos de los nuevos usuarios, ¿no? Ya no es voy y leo un cartel de señalización turística de 2 hojas a 11 de letra Times New Roman que te puedes morir, sino que es otra forma de interaccionar. Y a partir de ahí, con esas motivaciones, la gente va haciendo cosas. Un poco, en principio estaba ahí la cosa. Quizás el proceso de transformación digital en la compañía ha sido estar continuamente viendo cómo el mercado se está comportando para adaptarnos a él, con lo cual abrimos una nueva línea que llamamos de inteligencia, porque precisamente empezamos a ver que el tema de los datos era un tema muy, muy interesante y en turismo está clarísimo. Entonces, en el tema de los datos lo que hicimos fue, bueno, pues crear lo que llamamos plataformas de datos inteligentes, es decir, al final el dato es un poco el nuevo commodity, todo es importante por los datos y se dice que hay que transformarlo en inteligencia, ¿no? Hay que convertir un dato en inteligencia. Entonces, lo que dijimos es, bueno, pues con todas estas aplicaciones y con también entornos web que estamos trabajando, al final se están generando datos. Entonces, al final lo que hicimos fue convertir al usuario, porque al final nosotros nos contrata la administración, nos contrata una empresa privada, una organización, pero el cliente final, aunque no nos paga, es el usuario. Tenemos que estar pensando siempre en la experiencia de usuario. Entonces, es convertirlo, lo que llamo en un nodo de información. Al final, tú estás con tu móvil y es como un sistema abierto donde recibes información del destino turístico. A través del móvil te están enviando, ya digo, no hace falta ser una aplicación, puede ser una web app, una web simplemente responsive. Y estás recibiendo información del destino y tú estás generando información hacia el destino. Esa información en forma de datos que luego pueden revertir en la mejora de la experiencia. Lo bueno es cerrar ese círculo y que se mejore la experiencia del usuario y del turista en destino. Entonces empezamos a trabajar con esa línea de datos y vimos que es muy interesante, por eso, por una parte, mejorar la experiencia del usuario y por otra parte, por obtener una información que, bueno, hay varios tipos de datos, digamos, que se pueden obtener, son los first party data, se llaman, son los datos directos. Yo te pregunto una cosa y me contestas, eso es un dato directo. Lo importante es que esos datos son menos cantidad, no es big data, pero más calidad. Puedes conseguir más calidad, porque hago las preguntas. Porque al fin esto no va de tecnología, sino va de preguntas. Ayer lo comentaba con un compañero, no es cuestión de utilizar una herramienta tecnológica, sino de saber hacer las preguntas adecuadas.
Y cuando haces las preguntas adecuadas ya ves cómo vas a responderla. Y si te puede servir la tecnología o si te sirve irte al pueblo, al casino, a ver a los abuelitos los domingos y hablar con ellos. Porque a lo mejor esa es la mejor forma de contestar a ciertas preguntas. O sea, no siempre tenemos que irnos a lo tecnológico. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es hacer esas preguntas y ver qué herramienta se adapta mejor o si es herramienta de las que hacemos. Y normalmente siempre se cruzan cosas. No existe una tecnología solo. Está la geolocalización, la gamificación, he dicho, realidad aumentada, pero también machine learning, la inteligencia artificial, está el tema del 5G, también estamos trabajando mucho con el tema del 5G, y al final la innovación es la unión de todas esas tecnologías. Un poco la transformación que hemos visto es que no nos podemos centrar solo en una, sino tenemos que combinarlas, y siempre poniendo en el centro a las personas, porque si no, corremos el peligro que, seguro que luego nuestro compañero lo sabe perfectamente, muchas empresas que al final, como venden tecnología, ponen la tecnología en el centro y no las personas. ¿Por qué? Porque te estoy vendiendo tecnología. Y si te la vendo por 1, 2, 3, 4 millones de euros, pues mejor. Y eso no es así. O sea, al final tenemos que poner en el centro a las personas y ver si le vamos a poder solucionar elementos con la tecnología. Y así, bueno, pues hemos ido desarrollando, adaptándonos con esa transformación digital. Por ejemplo, viendo que el tema de las aplicaciones móviles cada vez cuesta más, es muy caro estar aquí dentro, caro en el sentido de espacio, ¿no? Tenemos un espacio limitado en móvil y no todo el mundo necesita una aplicación móvil, ni tiene por qué tenerla, con lo cual estamos haciendo proyectos ya híbridos que combinan perfectamente. Hemos hecho uno bastante potente en Reus, ahora estamos en Camp de Morvedre, en Maestrat, en varios sitios, donde combinamos pues desde el famoso código QR hasta gincanas, escape rooms, con elementos más tecnológicos, a veces con mapas, a veces sin ello, y al final es combinar todos esos elementos para conseguir esa mejor experiencia. Entonces, como resumen, pues lo que comentaba, la transformación digital la seguimos teniendo en nuestro ADN y ahora vamos a ver, luego supongo que entraremos en debate, cómo la sociedad la está aceptando o no, porque en muchos casos, pues no, en nuestro caso están los dos extremos, ¿no? El público y el privado. Muchas veces al público cuesta, o llegas, pero muchas veces hacen cosas y no tienen muy claro por qué, o no llegas a hacer porque hay mucha competencia, sobre todo de grandes empresas, y a nivel privado, o lo tienen muy claro o es muy complicado. Es un poco lo que vivimos, como comentaba Juan Carlos hace 10 años con las redes sociales. Nosotros decimos que tenemos que evangelizar. Tienes que explicarle y convencer a una persona de que lo que haces es bueno para la compañía. Que guarde aunque no quiera una Excel en la nube, por no meterme, que la guarde la base de datos con la localización. Y naturalmente adaptado al reglamento de protección de datos, etcétera. Pero que lo guarde, porque eso es un filón, esos datos que tienen para luego mejorar la experiencia. Y entonces tienes que estar explicando veces a la gente qué es la importancia que tiene, los datos, la gamificación, etcétera. Ahora, sobre todo pequeñas empresas que lógicamente no tienen tanta capacidad de inversión. Entonces yo creo que, bueno, lo dejo ahí y ahora entraremos supongo que en debate. Muy bien, muchas gracias, John, cuando quieras. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo, si me permite, bueno, gracias, Goyo, por la invitación y a la universidad, y gracias por venir, y los que estáis conectados. A mí, tal y como fija, ¿no? En lo que podemos ver, pone socio director de ejecutivo, ¿no? De Global Lead, que es una empresa de consultoría. Es una empresa rara, pues una empresa que hibridó hace mucho tiempo, al igual que lo hacen los tiempos. Nos fuimos adaptando al entorno, pero es verdad que hemos mantenido siempre de una forma constante una línea de apoyo al sector público, ¿no? Donde hemos participado en todos los procesos de planeación pública del turismo de este país desde el año 92, salvo en un pequeño plan que hubo por ahí en medio, en uno de los gobiernos del PP, pero hemos trabajado tanto con unos como con otros, y la verdad es que muy a gusto. Y es verdad que los últimos, pues, probablemente 10, 12 años, nos hemos ido del lado, todo un área de la empresa, hacia la parte digital, ¿no? Es decir, cuando comienza todo lo que es la transformación digital fuerte del sector, obviamente nosotros veníamos del plano de la innovación, que habíamos pegado muy fuerte, y nos centramos en las tecnologías digitales, ¿no? Como habilitador del cambio de un sector tan poderoso como es el turismo, en este caso en España, ¿no? Que somos el país más competitivo del mundo según World Economic Forum, ¿no? Como siempre nos recuerdan, ¿no? Y yo también digo, y presumo. Pero poniéndole de Global Lead, yo hablando con Goyo, simplemente creo que Goyo habló con tono, me parecía interesante combinar en la mesa no tanto mi presencia como Global Lead, sino como Ametic, ¿no? Y la verdad es que tras escuchar a mis compañeros de mesa, ¿no? Tenemos un DMO, es decir, muy potente, que es Ciudad de Valencia. Esto es una empresa de nueva generación,
sea, aun siendo una empresa del sector turismo, evidentemente, pero a todas luces se ha dejado la caspa detrás, ¿no?, de la parte hotelera, y es una empresa, se puede decir, de nueva generación, y luego tenemos una empresa de base tecnológica pura y dura, ¿no? Y probablemente venía bien, no tanto sumar a nosotros como Global Lead, sino como Ametic. ¿Y Ametic quién es? Pues Ametic es la Asociación de Empresas de Tecnología de España, la asociación más grande que hay. Funcionamos por comisiones, somos más de 700 compañías tecnológicas y una de las comisiones es Smart Cities, ciudades inteligentes, ¿no? Entonces, hace unos 8 o 9 años a esta parte, ¿no?, España quiso ponerse a la cabeza, ¿no?, de lo que era la revolución de la incorporación de las nuevas tecnologías en los servicios públicos de los ayuntamientos. Es decir, para poder prestar mejores servicios públicos, siempre decimos, la inversión de tecnologías digitales en servicios públicos te permite hacer más eficiente la prestación de un servicio público, ¿no?, tipo movilidad, todo el tema semafórico para que el tráfico pues no se atore y vaya más fluido, o seguridad, o recogida de residuos, ¿no? Cualquier servicio público que presta un ayuntamiento, con la tecnología permite hacerlo de una manera más eficiente, ¿no? Pero luego llegamos, los chicos del turismo, a Ametic. Y nos insertamos dentro de la Comisión de Smart Cities, que era probablemente nuestro mejor encaje, y abrimos lo que era la brecha del turismo inteligente. ¿Por qué? Porque el mismo jugador, que es el ayuntamiento, es el que puede, de alguna manera, aumentar la propensión al gasto. De ahí que esté el DMO aquí, ¿no?, que esté José Manuel representando a Valencia Turisme, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el destino es una marca y, en definitiva, es un gran teatro de operaciones donde todo sucede. Y, evidentemente, aquí los hoteleros, ¿no?, son los que probablemente sirven de soporte, ¿no?, fundamental para la pernoctación, ¿no?, de ese turista que viene a pasar unos días con nosotros, pero luego la experiencia se despliega por todo el territorio, ¿no? Y luego aparecen empresas como Play and Go, ¿no?, que te da una app estupenda y te permite aumentar, ¿no?, digamos, la satisfacción en el destino, ¿no? Bueno, ¿todo esto qué tiene que ver? Pues bueno, lo que hicimos fue, en una comisión que puramente se dedicaba a incorporar tecnologías para mejorar esos servicios públicos, empezar a hacerle ver a la administración pública local y a las grandes empresas de tecnología de este país que el turismo era todo un apartado que había que abordar, ¿no? Nos ha ido muy bien, la verdad. Ametic se ha posicionado probablemente como la asociación de tecnología que más apuesta por el turismo inteligente en el país más competitivo del mundo. Es decir, una cosa va de la mano, ¿no?, de la otra. El turismo en España es el sector económico más importante por términos de PIB y sí o sí, independientemente de que haya empresas que se han adoptado tecnológicamente hace mucho tiempo, el sector tecnológico es un cómplice necesario, absolutamente necesario del sector turismo, ¿no?, tanto en la parte pública como en la parte privada. Ahí es donde nosotros estamos buscando un acercamiento de dos superindustrias, una industria que es la del futuro, que es la de las tecnologías digitales, con una industria que da soporte al PIB de este país, que genera un empleo brutal, ¿no?, que es absolutamente fundamental para nuestra seguridad económica como país, como nación, y con capacidad de seguir pegándole muy duro en los próximos años. Es decir, yo creo que el turismo para nada se ha agotado. El turismo España reunimos unas condiciones geoestratégicas fundamentales. Somos un mercado maravilloso de más de 400 millones de personas justo encima, ¿no? Es el secreto de México, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? El gran secreto de México es que tiene a Gringolandia encima, ¿no?, con 300 y pico millones. Bueno, España igual, ¿no? Uno de los grandes secretos de España es la proximidad geográfica de unas poblaciones viajeras a una distancia muy, muy corta, con unos niveles de poder adquisitivo fantásticos, y que viven en un país donde cuidamos la cultura, la gastronomía, las ciudades, la seguridad es un elemento fundamental, y donde prácticamente cualquier segmento es bienvenido, ¿no? Ya vengas en pareja, con amigos o en familia, etcétera. Tenemos la capacidad de atender cualquier tipo de turismo. Encima tenemos una diversidad geográfica estupenda que todavía está por explotar, y no digo por explotar en términos peyorativos, ¿no?, es saturar, no, para nada, sino aprender de las lecciones anteriores prepandemia y tratar de incorporar pues mejoras que extiendan ese liderazgo competitivo a medio y largo plazo, ¿no? ¿En qué punto nos encontramos nosotros? Bueno, en una situación, yo creo, muy privilegiada desde Ametic, porque primero somos interlocutores del gobierno, el que mencionaba aquí un compañero mío de mesa, para todo el tema de lo que son los fondos europeos, que eso sí probablemente sea la respuesta a una aceleración de la transformación digital del conjunto de las partes
que se dan en turismo, es decir, la parte pública y la privada. Solo la Secretaría de Estado de Turismo, ¿no? En el componente 14 hay 3.400 millones de euros a favor del turismo como presupuesto extraordinario, de los cuales 400 millones Segitur, que es la empresa pública para el turismo, el equivalente a Invatur aquí, ¿no? Tiene cerca de 400 millones. Y luego, en otras muchas partidas, las tecnologías digitales son una constante. ¿Por qué? Porque Europa los fondos europeos, Next Generation, lo que vienen a resolver o pretenden crear un nuevo contexto europeo, ¿no? Una nueva opción del cambio basada en la digitalización, la transición ecológica, la preservación del medio, como, digamos, una palanca de defensa en un nuevo entorno de geocompetencia, podríamos decir. Quiero decir, hay una nueva polarización, ¿no? De la economía. Asia está pegando muy fuerte, Estados Unidos va a pegar más, África, de alguna manera, de aquí a unas décadas comenzará, y Europa queda como, pues bueno, probablemente el espacio global donde los derechos sociales, ¿no? Evidentemente están más extendidos, están encima de la mesa, pero tenemos que ir velando, ¿no? O ir proyectando opciones de futuro basadas en trabajos relacionados con el año en el que vivimos, ¿no? Y no seguir anclados con figuras del pasado, ¿no? AMETIC está desarrollando una serie de encuentros anuales, ¿no? Es decir, el gran certamen, la gran cita de encuentro lo hacemos en Benidorm, yo creo que ahí es donde Gerson me vio, creo, debe ser ahí. Pero bueno, unimos la parte tecnológica con la parte pública del sector empresarial. Somos miembros activos del Consejo de Turismo de la COE, que nos ha permitido estar muy cerca del sector empresarial, vivir la hecatombe, el cierre, el lockdown, ¿no? Así que ha sido dramático. Es decir, el martes pasado lo comentaba antes de entrar, la Asociación de Líneas Aéreas, las predicciones para los próximos meses siguen siendo terribles en cuanto a turista internacional, y hay determinados mercados o mercados geográficos, ¿no? Que solo lo puedes llenar con el turista internacional, perdón, ¿no? Es decir, si no, por más que el nacional responda, es bastante difícil. Hemos vivido la fase de mitigación, es decir, ayudar a las empresas a parar el golpe, reclamando desde COE ayudas, ¿no? Ayudas tanto para personal como financieras, como cualquier tipo de impositivas. Y ahora estamos sí o sí, porque el tiempo apremia, pensando ya no solo en mitigar, continuar mitigando, prolongación de los ERTE, etcétera, sino en cómo invertir esos dineros públicos, ¿no? Y asegurarnos que esos dineros públicos no simplemente se gasta, sino que hay una puesta en común, ¿no? Y un cierto consenso en que la inversión de esos enormes fondos, esa agenda intensiva de inversiones directas, redundan en una prosperidad de negocio y, por tanto, en la generación de empleo y la prosperidad en nuestras ciudades o destinos, ¿no? Entonces, es un momento, la situación es absolutamente inédita, nunca hemos vivido algo así, un parón tan grande de actividad, una dotación de recursos públicos tan grande. Y es verdad que en estos momentos hay, pues eso, DMOs con muchas ganas, nuevas generaciones de compañías no pequeñas, porque yo creo que la Caso de Hoteles no es una compañía pequeña. Es verdad que hay toda una base empresarial, el otro día lo decía el director general de Red.es, ¿no? Van a soltar 3.000 millones para apoyar a cerca de 800.000 a 1 millón de pymes y autónomos, ¿no? Para la digitalización, con un tope de 12.000 euros, ¿no? Claro, tú vas con este discurso a nuestro CEO fundador de Caso de Hoteles y te dice, ahórratelo, es decir, ya he hecho todo, ¿no? Es decir, yo necesito que me ayudes de otra manera, ¿no? Pero hay pymes que no han empezado y, por tanto, probablemente le vengan bien, ¿no? El problema va a tener la cofinanciación, va a tener que cofinanciar, ahí están buscando triangular con alguna entidad financiera, algunas entidades financieras grandes que adelanten algún crédito blando, etcétera. Pero hay que ayudar, hay que empujar a las pymes, ¿no? Las DMOs, pues bueno, evidentemente ofrecer una metaplataforma a Ciudad de Valencia es difícil, va a decir, casi lo tengo cubierto, ¿no? Nos ha dado una colección de capacidades, de aplicaciones digitales ya ciertamente avanzadas, ¿no? Pero a lo mejor no es exactamente la generalidad, ¿no? Hay decenas de destinos turísticos que están por empezar, ¿no? Y luego pequeños emprendimientos como el de Gerson, ¿no? Que evidentemente pues ya llevan un cierto tiempo, no tiene espíritu de startup, pero ya se organiza como empresa, pues de alguna manera tenemos que acercar a ese ingente cantidad de dinero público que viene a darse cita para tratar de ampliar su opción de negocio y, oye, pues convertir o tratar de velar por la soberanía tecnológica turística de este país, ¿no? En un contexto global. Y más o menos, como resumen, por ahí la cosa, ¿no? Desde AMETIC. Muy bien,
muchas gracias. La verdad es que ya la primera impresión de todos ha dejado muy claras las cosas y qué es lo que están haciendo e incluso cómo ven un poco más o menos cuál es la situación actual del sector, ¿no? Yo casi que, dado que nos queda media hora, más que hacer una pregunta, después otra y después otra, que más o menos tenía pensado, casi que las voy a unir completamente y que por lo tanto sea lo que nos queda de tiempo sea pues eso, ¿no? Un poder hablar en la mesa de cualquiera de los temas que voy a plantear, ¿no? Y que incluso también pienso que tanto desde aquí, desde la sala presencial, como desde los participantes que están online, que puedan en cualquier momento levantar la mano, intervenir y hacer alguna pregunta o alguna cuestión, plantear alguna cuestión, etcétera, ¿no? En general, yo creo que hacia donde tiene que ir el resto ya de esta mesa redonda sería a plantear, por un lado, ¿se ha ido? No. Igual le he dado sin querer. Tendría que ir enfocada en tres aspectos, ¿no? Han estado hablando de cuál era la transformación que han experimentado ellos en su organización, ¿no? Pero me gustaría también que nos dijeran cómo ven este proceso de transformación a nivel general en el sector turístico, ¿no? Es decir, cuál es el presente. Ya han comentado algunas cosas, ¿no? Como ha dicho John, ¿no? Que, pues, Casual Hotel, pues, ya lleva tiempo con este proceso de transformación, pero hay otras pymes, ¿no? Y ya sabemos que hay muchas pymes en el sector turístico que quizás necesiten arrancar en el mismo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ven un poco ellos eso, ¿no? También, y teniendo en cuenta cuál es el lema actual del Día Mundial del Turismo y de este foro, hablando de lo que es ese turismo al servicio del crecimiento inclusivo o un futuro mejor para todos, incluyendo el empleo, ¿no? Pues un poco que me digan cómo creen que, cómo ven ellos, ¿no? Y está en relación, yo creo que todas las preguntas están todas en relación, cómo ven ellos un poco como que pueda favorecer esta transformación digital o esta aceleración, si realmente se está produciendo, ¿no? Si ha habido una aceleración o simplemente es que seguimos con la tendencia. Yo creo que no. Yo creo que, como por ejemplo José Manuel ha comentado, ¿no? Pues bueno, han tenido que experimentar nuevas actuaciones, etcétera, ¿no? Y yo pienso que sí que ha debido haber alguna especie de aceleración en este sentido durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo ven ellos que efectivamente esta transformación o esta aceleración pues puede hacer que el turismo sea más inclusivo? Si es cierto, ¿no? Que puede hacerlo, que beneficie más en términos también de sostenibilidad económica, social y mental, ¿no? Residentes, empresas, etcétera, ¿no? Y por último, y por lo que respecta al empleo, ¿no? Que también se ha hablado esta mañana, ¿no? ¿Qué actitudes y qué aptitudes, y lo han estado también comentando, ¿no? Han tenido que experimentar en algunos casos personalmente ese acercamiento a nuevas aptitudes, ¿no? Era necesario en un caso pues utilizar nuevas herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones va a tener esta transformación digital en el empleo actual y futuro? Es decir, para futuros profesionales, ¿qué aptitudes, con C y con P, se requieren en este caso, ¿no? Con lo cual, dejo estos tres temas un poco que tienen mucha relación entre sí sobre la mesa, ¿no? Para que cualquiera de vosotros pueda empezar y empezar con cualquiera de ellos. Pues mira, me cojo yo. Ya sabemos que Juan Carlos está ahí enseguida. Te con la izquierda. Mira, me estaba acordando yo, a mí cuando me voy a quedar en un hotel, estamos en una expansión, me gusta siempre ir primero a dormir al hotel sin que nadie sepa quién soy. Ni no sé la propiedad, reservo y demás. Y el otro día fui a dormir a un hotel y yo, hola, buenas, soy Juan Carlos, tengo una reserva, y me abren una libreta y me dice, ay, tienes la habitación 103 en una libreta. Es decir, ya ni Excel. Ya. ¿De verdad que esta gente no lo ha hecho porque no ha querido? Es decir, PMS, yo llevo trabajando con PMS desde que era en turismo en 1992, con MS2, pero con Meliá trabajaba con PMS. Entonces, yo creo que más que evangelizarles, yo creo que preguntarles por qué. Yo creo que hay ciertas empresas que ¿y tú por qué no lo has hecho? Porque no es un hotel de 5 habitaciones. Estás hablando de un hotel de 70 y tantas habitaciones en una ciudad prime del país, ¿no?
Y eso existe hoy por hoy. Eso existe. Yo me acuerdo del Hotel de Madrid, cuando me quedé en el hotel, las reservas me las dieron en una libreta y en folios. Nosotros no imprimimos ni una sola reserva. Nosotros tenemos nuestro RMS, que se conecta con nuestro Channel Manager, que se conecta con nuestro PMS, cambiamos el precio desde el RMS y las reservas entran, el 97% de las reservas entran directamente al sistema, excepto los clientes que nos llaman y demás. Pero nosotros no las imprimimos. Nosotros nuestro PMS nos guarda la reserva al PDF, le llega la reserva y a toda la documentación, y nosotros no imprimimos para nada las reservas. Entonces yo creo que en lo que nos tenemos que empezar a enfocar, y me parece que la sociedad siempre va a remolque, ¿no? Es decir, yo creo que ya no nos tenemos que enfocar en la transición, nos tenemos que enfocar en tener empresas sostenibles. Y cuando hablo de empresas sostenibles, después del parón que decía John, que ha sido... Parón es una forma bonita de decirlo, yo le llamo ostión. Es decir, a mí me ha puesto... yo es que soy muy mal hablado. Lo siento. No es que me traéis, no sé para qué me traéis, yo soy mal hablado. No, pero bueno, entonces, el parón, para ser correcto, ha sido muy duro y nos ha metido es que no se nos ha ayudado. Es decir, yo lo digo claramente porque creo que el dato es el valor. Entonces muchas empresas no dan el dato para que la gente no sepa, y en mi empresa todo el mundo vemos el mismo dato, ¿no? Yo creo que lo importante es ver el dato. Yo tengo una deuda de 3 millones y ahora tengo una deuda de 9 millones y medio. Esa es la realidad del COVID para caso de hoteles. Entonces, claro, cuando tú te planteas que es que yo ya no quiero ser transición, yo quiero ser sostenible. Y cuando hay sostenibilidad, que lo he puesto hoy encima de la mesa, me parece inteligente, es una sostenibilidad global. Si soy sostenible yo, tengo que exigir a las empresas de alrededor que sean sostenibles y tengo que conseguir que mis compañeros sean sostenibles en su vida. Porque si hablamos de sostenibilidad, aquí se habla sobre medioambiental. Pero si una empresa no es sostenible, toda la gente que está en el entramado empresarial se va para abajo, tanto sus proveedores como sus empleados. Y si una empresa es sostenible, lo que tiene que hacer es que parte de su sostenibilidad repercuta en sus empleados. Y que nuestros compañeros no sean mileuristas, que consigamos, que desde un enfoque, esto lo puede hacer alguna empresa individualmente, pero tristemente, cuando una empresa lo hace individualmente, pierde capacidad competitiva, porque si pierde recursos, empieza a tener imposibilidad de hacer una expansión, un crecimiento, inversión en marketing, etcétera, etcétera. Tenemos que ser capaces de tener empresas sostenibles, que entre ellas podamos subir, y esto tuvo un engancho muy fuerte con el antiguo presidente de la CEAT, con Joan Molas, cuando dije en Torremolinos que los sueldos del turismo son una mierda. Y que somos capaces de subir el sueldo del turismo y empezar a captar gente. Porque al final yo no quiero gente con aptitud, yo quiero gente con actitud, que es lo que viene diciendo Víctor Coopers. Víctor Coopers dice que el valor de la persona es igual habilidades más conocimientos, pero multiplica la actitud. Yo quiero un tonto con ganas que a un listo perro. Entonces yo prefiero una persona que quiera trabajar y que quiera aprender, que ya le formo yo. Lo preparo y le doy caña. Y sobre todo, y ya con esto acabo, nosotros para entrar a trabajar en Casa de Hoteles tienes que contestar una encuesta, porque nos encontramos con gente que viene a trabajar con nosotros que no están capacitados al cambio. Entonces de repente yo instauro Trello y yo en mi empresa con 200 y pico empleados, yo no puedo esperarme a uno por uno a convencerle de que Trello es importante. Chico, esto es lo que hay. Arrea, vamos, que la empresa sigue creciendo, ¿no? Entonces lo que tenemos que ser capaces es, insisto, a transmitirles a las nuevas generaciones que el conocimiento se adquiere, pero la actitud y amoldarte a que todo va a cambiar y que va a cambiar constantemente. Facebook hasta hace nada era la leche. ¿Cuántos de vosotros utilizáis Facebook? ¿Pero Instagram? Y dentro de nada no estará Instagram, estará... Vete a saber qué. Play and Go. Yo qué sé, qué habrá. Entonces, y nos tendremos que poner las pilas. Y aquel que se amolde al cambio será el mayor que el que sobreviva. Y me callo. ¿Cómo mola escuchar al sector privado con las cosas claras, con capacidad y con gestión? Lo has dicho antes, el que me venga con un Excel, baja voluntaria, perfecto. Qué pena, gran parte del sector turístico, desde la parte de los DMOs, como decíamos, somos entidades públicas, semipúblicas, de ese palo. Y la sostenibilidad, por supuesto que es importantísima, pero la primera sostenibilidad que tendríamos que plantearnos es la sostenibilidad de las empresas, o sea, de la propia supervivencia. Que a ti te abran una libreta y que empiecen a registrar, espérate, y su nombre me ha dicho que era SOS Questions, porque te viene un cliente internacional y no sabes ni escribirle el nombre, tardas 10 minutos, haces una cola. Esto ya nos pasaba en Paradores, hace 20 años. Lo que te está matando no es la sostenibilidad, te está matando la rentabilidad de tu negocio. Lógicamente, como eres menos rentable, tienes que acabar reduciendo costes. ¿Dónde reducen los costes? Bajando el precio, bajando el sueldo al
al trabajador. ¿Qué pasa cuando bajas el sueldo? Que tienes que pedir menos capacitación, porque si no se van a otra cosa. Pescadilla que se muerde la cola. La digitalización, que tú dices, el que no está es que ya no se le puede esperar, es verdad. Pero la digitalización es cosa de personas. La tecnología, por encima de todo, muy bien. Hay que tener herramientas tecnológicas que nos permitan ¿qué? Hacer lo mismo que hemos hecho toda la vida, que es atender a los que vienen, que tengan la mejor experiencia, que están de vacaciones, que están disfrutando o que vienen de trabajo y luego se quieren dar un paseo, que tengan la mejor de las experiencias y luego vuelvan y se lo cuenten. No cambia el turismo sigue ser el negocio de la felicidad, el negocio del disfrute, el negocio de que vengan a tu destino, lo conozcan, hagan más cosas desde el punto de vista de la sostenibilidad del propio destino, que hagan cosas, que entren en los sitios, la realidad aumentada, la realidad virtual, que me encanta todo eso, pero ¿para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para que vengan a mi destino o para que hagan cosas en mi destino distintas de otros y para que luego lo cuenten. Entonces no perdamos el foco, o sea, no podemos dejar de trabajar para que la gente venga a tu destino, utilicen las herramientas que en ese momento están. Es Instagram, igual que antes era Facebook y vamos evolucionando. O es la app y para eso tienes que pelearte. ¿Qué es lo que tienes que tener? Tienes que tener gente súper especializada. Cuando antes lo decías en la introducción, nosotros somos, el marketing turístico es la sala de máquinas. El que no lo tenga claro, el que esté más por la labor de, no, es que a mí lo que me apetece es ir a una feria, a una promoción, el cóctel, el no sé qué, que se vaya a otra cosa. Pero no al marketing de hoy en día, sobre todo al marketing digital. Porque lo que tienes que saber es ser el mejor, el más experto de la red social que en este momento esté. Y poder decirle y discutirle al tío que sabe de gastronomía, no, mira, es que no te voy a publicar el jueves o no vamos a hacer el lanzamiento de las reservas de Cuina el jueves porque los días fuertes son el miércoles o el martes. Y eso es la transformación digital. Porque si no, lo que prima es que a mí me gusta que me hagas la creatividad en verde. Bien, a ti te gusta en verde, pero eso es lo que no funciona. Y esa es la transformación. Las aptitudes, las habilidades, saber defender tu profesionalidad, tu expertise, seas el que hace los diseños y trabaja con colores y te tiene que decir para este soporte o para este qué letra, qué color, etcétera, etcétera, o el que trabaja en la red social y te dice, no, esto lo vamos a sacar el martes porque es el día que va a funcionar. No me enrollo, que soy un... Bueno, pues a ver, mira, un poco al hilo de lo que contaban, pero la situación es tan brutalmente inédita y el cambio que viene por delante es tan necesario y afortunadamente las tecnologías ya están. Si las tecnologías digitales que están a nuestra disposición, lo único que hay que hacer es hacerlas extensivas y que se apliquen por la mayor parte, lo que está diciendo Juan Carlos ahora, de los jugadores del ecosistema turístico, ¿no? Es decir, de poco sirve, me acuerdo hace muchos años, muchísimos, cuando se empezaba a reciclar, ¿no?, los residuos, de poco servía, te decían los hoteleros, aparte en paradores de turismo me pasó, me decían, de poco sirve porque nosotros hacemos la clasificación de residuos, llega el mismo camión de basura, lo mete todo dentro del mismo container y fuera, ¿no? Pero para obtener la certificación Q, hacían el proceso, que era una locura. Bien, ahora no, afortunadamente ya está extendido, ¿no? Pero centrarnos en el tema este del cambio es tan grande, los procesos y las oportunidades de negocio son tan grandes a su vez que requieren nuevos talentos, nuevos perfiles. O sea, es decir, las oportunidades, pero tanto en el lado público como en el privado. Es decir, tener un representante de una ciudad turística, ¿no?, como mi compañero en otro extremo, ¿no?, José Manuel, hablando de lo que está hablando y viene de la parte pública. Dice, bueno, somos un ente mixto. Sí, pero está representando la parte pública. Eso es la vanguardia del turismo de las grandes ciudades, ¿no? Y por tanto, es un puesto de trabajo. Ellos hace unos cuantos años trabajaban por mercados de origen y ahora trabajan por mercados producto. Es decir, ¿por qué? Porque la transnacionalidad o las motivaciones y el comportamiento de un turista ruso de 34 años es muy parecido al del británico, del francés y no sé qué. No tengo ni idea, ¿no? Pero cada vez nos parecemos más. Es decir, hay una evolución y hay una readaptación del talento y de la prestación de determinados puestos de trabajo en función de las necesidades. ¿Qué ocurre? Que ahora hay una carrera para tratar de comprimir esto en el menor espacio de tiempo posible y que sea adoptado por el mayor número de empresas posible a su vez. Porque si no,
no surtirá el cambio. Y si no surte el cambio, evidentemente no vamos a acelerar lo que es la llegada a ese nuevo modelo competitivo como referente de turismo en el mundo, ¿no? Con respecto a que sea inclusivo, evidentemente estoy totalmente de acuerdo, los salarios hay que mejorarlos, pero también ahora no puedes pedir lo que está pidiendo el gobierno ahora de el salario mínimo interprofesional, evidentemente al sector turismo, con las cifras, los niveles de endeudamiento que nos han compartido nuestro compañero, hacerlo extensivo a cualquier empresa turística. Es normal, los negocios han estado cerrados. Los negocios están cerrados. Sale todo lo que es el mundo de la noche, ¿no? Todo el sector de ocio nocturno, cerrado completamente. Agencias de viajes, bueno, ¿para qué os voy a contar? O sea, es un drama. No hay estructura empresarial suficiente, con rentabilidad suficiente, como para abordar esos cambios ahora. Pero el sector sí sabe que eso hay que corregirlo. Y es verdad. Pero también el sector va a ser uno de los grandes compradores de talento nuevo. Va a hacer falta analistas, va a hacer falta, pues, por supuesto, gente que trabaje bien en las redes sociales, como se decía, ¿no? Para colocarla nuestra marca, colocarla, crear una audiencia y un hilo de conversación que permita hacer perdurar este negocio en el tiempo, ¿no? Por tanto, yo creo que los cambios sí van a venir. Lo que hay que hacer es ser muy decidido y estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos. No es tanto volver a ponerle fácil a según qué empresario o ponerle dinero para que lo haga, sino preguntarle por qué no lo hace. Quiero decir, o que se dé cuenta de que esta es la vez del cambio definitivo, o que lo hace de una forma decidida y definitiva, o se va a quedar completamente fuera. Quien no juega la dimensión digital se queda fuera. Una empresa tecnológica nuestra, la METIC, de las grandes, el otro día hablando con uno de los directivos me decía, estamos a menos 1.500 ingenieros informáticos. Menos 1.500 millones. O sea, es decir, si aparecen 1.500 tíos por la puerta, os contratamos a todos. Dice, sin contar los javeros, los de Java, ¿no? Que con formación profesional, dice que ahí estamos para el sector público, para administraciones públicas, con 300 nos apañaríamos. Son 1.800 nuevos puestos de trabajo que crearían si existieran. Y por tanto, eso es el sector tecnológico. Pero el sector turístico también va a ampliar. Daos cuenta, nosotros estamos viendo que el destino turístico tiene que ser un espacio digital. Sin duda. Es decir, los sensores tienen que estar. Tenemos que saber y comprender por dónde se mueve el turista. Cuáles son los flujos, ¿no? No solo traqueando los móviles, que valen muy caro, ¿no? Sino con sensores propios de los ayuntamientos, ¿no? Pero necesitamos saber, en torno a los bienes de interés turístico principales, los niveles de saturación y que no afecten a la ciudadanía, ¿no? Por aquello de la sostenibilidad. Es decir, que el transcurrir diario del ciudadano no se vea obstaculizado por hordas de turistas o de biciclistas, ¿no? Como sufrimos a veces en esta ciudad, ¿no? De que te pasan 70 alemanes con las bicicletas, ¿no? Y uno detrás de otro, ¿no? Muy ordenados, pero, claro, rompen la circulación o invaden el espacio. Eso hay que comprenderlo y tratar de actuar en consecuencia. Visit Valencia tendría que estar combinándose, y lo hará, evidentemente, con el departamento de Smart City de la ciudad, con Ramón Ferri. Y cuando eclosione del todo, podremos hablar de la configuración de un espacio digital, físico-digital de la ciudad, donde las cadenas hoteleras o los hoteles están conectadas a la ciudad, reciben información de qué está ocurriendo en la ciudad, desde un punto de vista de información o de espectáculos o de lo que fuera. El hotel puede estar enviando también información o datos al cerebro de la ciudad, a la Smart City, igual que los hoteles, los casual hoteles, pues cualquier hotel que estuviera conectado, y al final que haya un intercambio, ¿no? Público-privado que permita gestionar el gran teatro de operaciones del turismo que es la ciudad. Todo esto deparará nuevos puestos de trabajo, en una mayor preservación del espacio, sin duda. Todo lo que tenga que ver con el consumo energético, aunque la factura evidentemente no es tan abultada en el hotel, ¿no? Pero la ciudad gasta mucho. Hay que bajar la factura del agua, hay que bajar la factura de la luz, sin duda. La recogida de residuos. La ciudad tiene que ser segura y limpia, ¿no? Es decir, si juntas todos los factores, al final la sostenibilidad estará, ¿no? Y si la sostenibilidad está, evidentemente será un sector y una actividad a defender, ¿no? Pero, John, a mí todo llevas toda la razón del mundo, pero luego te chocas, porque esto nos ha pasado que hablamos de omnicanalidad. O sea, yo tengo un cliente, un turista. Ese turista me da igual si entra por la página web, empieza por no sé dónde, ha encontrado una... Y tiene todo un camino. Ese es uno. Y le tengo que tratar de uno. Cuando hablas o nos has planteado la pregunta de inclusión y de los distintos perfiles de turistas, que hoy en día el marketing es personalizado y contextualizado, con lo cual me da igual. Si vienes en silla de ruedas, te tengo que dar la información que te aporte, como si vienes en grupo, como si eres de un colectivo, eres de otro colectivo. El problema que hay es que para todo esto necesitamos unas tecnologías
fáciles, integradas, que esa es otra. El tema, o sea, aquí no estamos hablando de que vamos a poner Office y todo está integrado. Aquí cada programa es del padre de su madre y tenemos que ser capaces de saber integrarlos a través de las APIs de lo que sea. Y eso ya lo hacen las personas, no lo hacen ingenieros informáticos, lo hace o lo tiene que coordinar en la propia empresa personas que no son ingenieros informáticos y tienen que crecer un poco en entender qué es eso de la API y qué le estás pidiendo. Pero llegas al final y dices, todo esto, necesito un dato, cuando te pregunten, cuando te lleguen al mostrador, cuando te lleguen a la recepción, le tienes que pedir el correo electrónico o el teléfono. Eso es ilegal. Yo no le voy a pedir el correo electrónico, yo no le voy a pedir el teléfono. Esas son las barreras del que te abre el libro y tienes que convencerle, y no está por la labor de que le empieces a explicar que la omnicanalidad es importante porque es que tu cliente tienes que aportarle valor en cada momento. Se la trufa bastante. Lo que quiere es hacer su trabajo y tú tienes que llevarlo y, como lo decíais, evangelizar y contar constantemente, estar rompiendo barreras de lo que te plantean las propias personas. Es un poco también una de las barreras, no tanto la tecnología, sino que la gente empiece a entender que tiene que utilizar la tecnología así. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Es decir, esto no va de tecnología sino de personas, eso sí lo sabemos, ¿no? Es decir, tanto los que desarrollan las soluciones como las que las aplican, ¿no? Sin duda, eso, totalmente de acuerdo. Claro, pues estamos diciendo, o estamos hablando en un foro universitario, estamos hablando con gente de startups, con gente de empresas que lo tienen súper claro y que han empezado y que contratan a su personal con esas habilidades o eso en la cabeza ya amueblada. El problema es que el sector no está empezando ahora a dotarse de gente. El sector tiene trabajadores de hace 20, 30 años y que todos esos son lo que hay que transformar digitalmente. Está muy bien que pasemos y que utilicemos Estrello, pero hay que hacer que la gente sepa utilizarlo y quiera utilizarlo, porque si no te van a estar poniendo piedras constantemente. Y la mala utilización de las herramientas es casi peor que no tener herramientas. Sí, justo con lo que estoy diciendo, bueno, empezando por el final, sobre todo para la gente que está viendo de futuros turismólogos, pues un poco el resumen es que trabajo hay y va a haber un montón en el sector turismo porque hace falta. Sí, sí, yo te digo yo que trabajo. Lo que pasa es que no pensemos en un trabajo cerrado de solo agencia, solo un ayuntamiento, solo un hotel, sino de tener capacidades de tener mucha flexibilidad, como decía Juan Carlos, de adaptación. Yo tengo a 2 chavales, tenemos en la oficina de 26 y 27 años, que son unos cracks. ¿Pero por qué? Porque le dices, oye, necesitas hacer esto con WordPress, ¿alguna vez has trabajado? Y dice, no, pero aprendo. Y al día siguiente lo hace mejor que tú. Y dices, hostia. Y ahora encima se apunta a un módulo para seguir aprendiendo, a un FP para aprender temas de web porque le ha gustado. O el otro lo mismo, que te dice, ¿qué quieres hacer? No, tengo este problema. Tú dame un problema y yo te doy la solución. Y es el desarrollador de estos con Unity, no sé cuántos, y te lo soluciona. Y se rompe los cuernos, te solucionarlo. Entonces tienes esa capacidad. Y no pensar solo en la parte informática, porque como decía antes, ahora mucha gente desarrolla, pero al final hay que saber hacer esas preguntas. Y esas interpretaciones, porque esa es la clave para no tirarlo. Entonces ahí sí que veo que en ese sentido el futuro tiene mucho y es verdad que tiene ellos falta talento. O sea, gente que está dispuesta a trabajar, a aprender, a moverse, a que no se le caigan los anillos. Aquí supongo que todos hacemos un poco de todo. Al final lo hemos hecho en la vida, ¿no? Te pones la gorra comercial, luego estás con las redes, luego te vas de lo que sea, hacer de CEO. Y luego sí que es un poco por dar ánimos, ¿no? Y luego ya, a nivel general, sigue una reflexión, ya que tengo aquí administración pública. Esto ya no es como Play and Go, esto es como Gerson Beltrán, que también tengo mi marca. Y es que lo que sí que veo, y yo soy bastante más negativo con el futuro a nivel general, con el tema de transformación digital, de fondos, etcétera. Igual que ha dicho Juan Carlos, al final no me ha llegado pasta y me he triplicado mi deuda, ¿vale? A otros niveles, yo lo que estoy viendo es que seguimos cayendo en los mismos errores que llevamos décadas cayendo, de un montón de dinero que al final se le quedan las 4 grandes y las administraciones y otras al final contratan por concursos grandísimos que al final lo que hacen, y todo el mundo sabe, es subcontratar a subcontrata, que subcontratar hacia subcontrata, entonces acabas haciendo un trabajo que vale 100.000 por 1.000 y el trabajo es una mierda al final, y eso, bueno, casos hay muchísimos y sigue pasando, y siguen grandes empresas o grandes lobbies. Y luego hablas conozco a todo el mundo del sector turístico, a muchísima gente a nivel público, y haces trabajos y al final te dan una limosna, te dan 5.000, 8.000, te ganas un concurso de 5.000, de 8.000 euros para hacer una cosita, y sabiendo que puedes hacer mucho más y no puedes optar a eso porque lo están haciendo los grandes, o porque no son capaces de proyectos que haces que son interesantes, decir, oye, pues vamos a darle continuidad. Pero luego, en cambio, sí que se va por allí en un superproyectazo que al final estás haciendo eso, pues sensores o cosas para la gente que al final lo que le hace falta a la gente es, pues eso,
otra cosa más sencilla. Simplemente por abrir un poquito y tratar de justificar desde Ametic lo que hacemos, ¿no? Velamos porque eso no ocurra. Es decir, y desde COE también, ¿no? Y es un poco lo que, refiriéndome antes a Juan Carlos, ¿no? Es decir, nos tenemos que asegurar que esos dineros públicos que el turismo va a gastar, llega, si no directamente a la empresa, cuando corresponda a la convocatoria, que sea un dinero que va destinado a la empresa, que el beneficio de la aplicación de esos fondos redunde sobre esa empresa, ¿no? Y os pongo un ejemplo muy claro. Es decir, es verdad que hay determinados proyectos grandes, presupuestos grandes, que se lo acabarán llevando las compañías grandes, como siempre. Quiero decir que, ¿por qué? Porque son los que tienen la capacidad operativa para desplegarlos, los Telefónica, los Indra, todos estos. Pero no tienen capacidad. No. Porque luego subcontratan todo. Yo Sí, ojalá, si tienen la capacidad, todo suyo. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Pero en función del objeto del contrato, ya veremos, ¿no? Pero luego es verdad que esta vez lo que ha hecho el gobierno, y eso probablemente por conferencia sectorial o por Conestur, donde la patronal empresarial turística está implicada, han destinado más de 1.900 millones de euros a través de comunidades autónomas para los destinos turísticos. Es decir, que esos 1.900 millones de euros no dependerá de la Administración General del Estado y su capacidad de contratar a grandes compañías, sino compañías del espectro local. Entonces, quiero decir, y son 3 convocatorias, ¿no? Acaba de salir la primera, que ha vencido hace una semana por ahí, son los planes de sostenibilidad turística, 600 millones de euros y así sucesivamente hasta los 1.900 millones de euros de aquí 2023 o 2024, ¿no? Por tanto, hay mecanismos que han cambiado, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que permanecer vigilante, hay que distribuir juego, hay que asegurarse que el dinero no solo llega a la parte pública local, sino que llega a la empresa turística, y es fundamental. Y yo entiendo y defiendo que el destino, el DMO, es una de las primeras líneas de defensa de la empresa turística de la ciudad. Por aportar un poco lo que dices, John, precisamente... Nos queda poquitos minutos ya para terminar. Vale, pues rápido con nuestras últimas respuestas. En este plan que estás diciendo que se ha presentado hace una semana, precisamente el eje 3 y el eje 4, competitividad y digitalización, se premia la competitividad para el sector, la digitalización del sector. Es decir, que las entidades públicas ayudemos a que se digitalice por parte de todo tu sector turístico o que se incremente la competitividad a medida que hagas los proyectos. A mí lo que me preocupa es que se hace una serie de aportaciones de mucho dinero durante 3 años y luego ¿qué? Porque, claro, tecnología implica mantenimiento, implica crecimiento en personal. ¿Luego qué? Eso me preocupa, pero bueno, es una preocupación personal que lo resolveremos en su momento. Pues muchas gracias. La verdad es que ha sido una mesa muy interesante. Como siempre, yo creo que nos falta un poquito de tiempo. Hemos empezado un poco más tarde también. Pero nos falta un poquito de tiempo para rematar mejor, ¿no? Todo, pero la verdad es que ha sido una mesa muy interesante y yo creo que ha dejado muchas enseñanzas para todos, ¿no? Y incluso yo creo que vosotros mismos, ¿no? Cuando os encontráis en un foro de este tipo que oís, ¿no? Pues a esas otras partes que también son importantes en el sector turístico, ¿no? Pues también, ¿no? También llegáis a entender a lo mejor más cosas o os aporta bastante valor en ese sentido, ¿no? Agradeceros de nuevo, ¿no? vuestra presencia aquí y agradecer también al público que ha asistido y que está también online. Y bueno, pues en principio a todo el mundo pues esperarlos en el próximo foro, que seguramente pues Juan Carlos o Gerson o John o José Manuel pues estarán aquí también, Juan Manuel estarán aquí presentes. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.